Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a otro episodio de Queridamente, otro jueves más de terapia, como ustedes así le dicen a Queridamente. Bienvenida, mi Carlita. Gracias, hola a todos. Hoy vamos a hacer spoiler, perdón. Sí, lo siento. sentimos. Pero ya dimos tiempo, yo creo que ya dimos un mes y algo. ¿2 meses? Ajá, 2 meses y algo de la película Romper el Círculo. Una locura la película, o sea, súper viral. Todo el mundo queriendo ir a verla. Estaba la tendencia de ve con tu mejor amiga con el vestido floreado. Ah, ¿sí? Sí. Dios mío. Yo decía, creo que no saben a lo que van. Porque no es así de alegre a lo que van a ir. Bueno, Carlita y yo leímos el libro Romper el Círculo y creo que es bonito aprovechar el boom de la película para que podamos platicar y entender sobre los patrones. La película trata prácticamente de romper un patrón dañino. Así es. Si ustedes no la vieron, me van a pasar a disculpar, pero les voy a dar una introducción del ejemplo de patrón que se vive en esta historia. En esa historia, claro. La hija creció viendo a su mamá cómo era violentada por parte de su papá. Así es. Y ella siempre decía, mi mamá, ¿por qué lo permite? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no lo deja? Con el pasar de los años, se enamora y empieza a vivir la historia de su mamá, donde empieza a recibir violencia. Y ella no se va a la primera. Y es más, ella todo el tiempo dice, ¿por qué no me he ido? Si siempre critiqué a mi mamá de por qué no se iba. Así es. Le tocó vivir lo mismo y le costó, pero logró romper el círculo, romper el patrón dañino que ella estaba sin querer queriendo copiando de su mamá. Así es. Entonces, mi Carlita, arranquemos el episodio con este resumen de la película. Arranquemos el episodio hablando de cuáles son los patrones. En este caso, patrones dañinos. Así es. Los patrones son estructuras mentales que nuestro cerebro diseña para ahorrar energía. Vamos a poner un ejemplo muy fácil de lo que es un patrón. Un patrón no negativo, pero un patrón. Lavarnos los dientes todos los días, 3 veces al día o más. Ese es un patrón. Es como sinónimo de un hábito. Es un hábito, sí, es un sinónimo de un hábito, pero nuestro cerebro lo hace lo crea con el objetivo de ahorrar energía. Recuerda que primitivamente nuestro cerebro necesitaba tener toda la energía posible para poder sobrevivir. Entonces, crea patrones. ¿Qué es un patrón? Es una estructura mental que nos permite ahorrar energía, pero además se inserta, se mete en nuestra psique, en lo más profundo de nuestra psique, y muchas veces no podemos darnos cuenta o no nos damos cuenta cuando estamos hablando de patrones negativos de que existe un patrón negativo, porque nuestro cerebro busca todo aquello que le es familiar. Que le es familiar, como en el caso de la película. Exactamente. Ella vio algo en su mamá, con su papá, y su inconsciente tal vez decía, pues si mi mamá lo vivió, si mi papá y ella así mantenían su relación, pues tal vez estoy en lo correcto. Es normal, se siente cómodo. Fíjate, es como cuando, no sé, como cuando llega Navidad. Yo, por ejemplo, a mis hijos en la casa, a mí me encanta Navidad, me encanta el 31, me encanta Halloween, me encanta el fiambre. Yo soy fan de esta etapa. No, mentira. A ti que no te encanta. O sea, me acaba de decir, me encantan las antorchas. Y yo, Carlita, normalmente la gente, perdón, con todo el respeto y con todo el amor, ¿verdad? ¿De los antorcheros? De los antorcheros. La gente esos días dice, ni salgo de mi casa por el 13. Y Carlita, me encantan las antorchas. Yo les voy bocinando. Pi, pi, y voy pi, pi. O sea, a ti te encanta todo. Es que me gusta el amor, el amor patrio. Me encanta vivir. Entonces, siempre les pongo, en mi casa siempre hay, a partir de noviembre, después del fiambre, una vela con olor a canela Ajá. y a manzana.
Ajá. ¿Para qué? Para que mis hijos, cada vez que estén en un lugar en donde huela a canela y a manzana, les recuerde a Navidad en casa. Ese es un patrón. Mis hijos después, inconscientemente, van a llegar a algún lugar y no sé si te ha pasado. Y dices, aquí huele a mi casa. Sí, sí, es eso, ¿verdad? Y recuerdan las fechas, recuerdan, ¿sabes? Todos los estímulos asociados a ese olor les van a generar bienestar porque es la época más bonita del año. En mi casa yo la celebro mucho desde que eran muy chiquititos. O sea, en mi casa había Santa Claus, había todo. Entonces, eso es un patrón. Es todo aquello a lo que nuestro cerebro siente como normaliza y se siente familiar. Entonces, a veces, porque ves que en el libro ella sí sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien, que estaba permitiendo cosas que no estaban bien, pero se sentía cómoda y eso es lo extraño. ¿Cómo me puedo sentir cómoda en algo que yo viví que no me gustaba? Y que hasta critiqué, pero ya cuando me toca, siento una comodidad que me cuesta salir de ahí. Exactamente, porque los patrones los creamos o los aprendemos. Pueden existir patrones, por ejemplo, familias en donde que todas sus fiestas giran alrededor del alcohol. Entonces, para ellos, llegar a una fiesta, un bautizo, lo que sea, y que haya alcohol, es normal. Que un tío se pase de copas, es normal. Pero para una persona en donde en su casa no había alcohol, llega a un lugar donde hay mucho alcohol y dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Siente rarísimo. No lo siente familiar. Entonces ves que si yo estoy acostumbrado a consumir alcohol en cada fiesta, voy a ir a una fiesta donde no hay alcohol y me voy a sentir raro. Pero si estoy con una pareja alcohólica, que toma todos los fines de semana, yo puedo incluso casarme con esa persona sin darme cuenta de que tiene actitudes o que tiene estos patrones que son negativos y que son autodestructivos. ¿Por qué? Porque en mi casa el alcohol está normalizado. Eso es básicamente un patrón y existen patrones conductuales, es decir, de mi conducta, lo que hago al levantarme. ¿Qué es lo primero que tú haces al despertar? Quejarme. ¿Qué? Quejarme, son las 4 de la mañana y ya me tengo que levantar. Decirme a mí misma, no quiero, me rehúso. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me diste una vida donde tengo que trabajar? ¿Por qué no? Eso es lo primero que hago. Lo segundo es ir al baño, bañarme y todo. Ok, ¿ves? Ese es un patrón, Sí. es un hábito, es algo que hacemos de forma automática. Entonces, los patrones conductuales son esos. Me levanto, voy, me lavo los dientes, me lavo la cara, me meto a bañar. Ese es un patrón. Pero sano. Exactamente. Bueno. Hoy vamos a hablar de los patrones negativos, de eso que nos hace daño. Y existen los patrones cognitivos, que es todo aquello que a mí me resulta familiar, ahí me quedo. Entonces, fíjate, Melody Beattie dice en su libro Ya no seas codependiente, métanme un cuarto donde solo hay alcohólicos y yo voy a escoger al más alcohólico. ¿Por qué? Porque su patrón de búsqueda de hombre inconsciente es un hombre al que tenga que rescatar y que es alcohólico. Ella fue alcohólica desde los 13 años, desde los 12 años ella empezó a consumir alcohol y drogas como la marihuana, luego se pasó a cosas más fuertes y después cuando ella estaba rehabilitada, que es una mujer admirable, ella creó un centro de rehabilitación. Entonces toda su vida ella había vivido primero con un padre alcohólico, luego ella se convirtió en alcohólica y luego estaba viviendo todo el tiempo con alcohólicos. Entonces, ¿qué era lo normal para su cerebro? ¿Dónde se sentía su cerebro cómodo? Donde había alcohol. Donde había personas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, ella tenía no solamente un patrón de alcoholismo como su pareja, para elegir pareja, sino de rescate. Tenía un patrón de rescate. Yo me enamoro de personas que inconscientemente detecto que necesitan ser rescatadas. Y eso es lo jodido de estos patrones, porque son inconscientes. Yo no voy por la vida diciendo quiero hacerme daño a mí mismo y quiero escoger un hombre que no se decida, que no sepa si quiere o no quiere formalizar. Yo no me voy a someter queriendo a ese tipo de dolor, pero inconscientemente elijo desde el yugo de esos patrones negativos que yo ya
tengo instalados en mi cerebrito y de los cuales es importante deshacerme para poder yo, en este caso, en este ejemplo que les puse, encontrar a una persona saludable, a una persona que no necesite ser rescatada y a una persona que esté dispuesta a comprometerse, que quiera lo mismo que yo y que esté disponible emocionalmente. O sea que los patrones son actitudes repetitivas. Exacto. Actitudes que le damos copiar y pegar. Ajá. Actitudes o pensamientos. Yo te escucho que tú pensas esto. En mi casa desde pequeñita escuché que pensaban esto, entonces yo le di copy-paste y lo repito. Y seguramente si yo tengo hijos, se los voy a transmitir. Por supuesto. Entonces es ahí donde viene la idea de rompamos el círculo. Exacto. Rompamos el patrón. Que esa violencia que tú viste en casa, que tú ahorita estás permitiendo porque para ti se volvió algo normal, que no la repitan las nuevas generaciones, tus hijos. Entonces, rompamos el patrón. Yo creo que ya nos quedó claro qué es romper un patrón, qué es un patrón. Ajá. O qué es ese tipo de círculos. Claro. Ahora, solo quiero hablar un poquitito acerca de cómo creamos un patrón. Ajá. Ejemplo, yo en mi casa crezco con un papá que quizás no ejerce violencia física, pero sí violencia psicológica. Trata mal a mi mamá, la humilla. Recordemos que la violencia psicológica es humillar, desvalorizar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con apachar a una persona, volverla nula. Entonces, yo lo veo en mi dinámica familiar y a mayor frecuencia de un estímulo, es decir, entre más se presente un estímulo, más voy a... Y ejercemos o tenemos la misma respuesta emocional, mi cerebro va a crear caminos neuronales, porque gracias a la neuroplasticidad, mi cerebro tiene la capacidad de generar patrones y también de romperlos. Entonces, cuando se genera un patrón es porque hay un estímulo frecuente y mi cerebro dice, ok, cada vez que mi mamá y mi papá se pelean, mi papá humilla a mi mamá y después están contentos. Entonces, todo está bien. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo escucho a alguien tratar mal a otra persona, mi cerebro lo que piensa es, lo que genera es la sensación de que todo va a estar bien, porque era lo que yo veía en mi casa. Entonces, después, cuando yo crezca inconscientemente, porque no es que yo tenga todos los patrones que yo tengo aquí de claros, sino inconscientemente yo voy a ver o voy a estar en una relación en donde yo siento esa misma sensación de me está gritando, me está humillando, pero digo, ya se va a arreglar. Esto es así. Entonces mi cerebro me da calma en un momento en donde debería de dar alerta, en donde debería decir, sal de aquí. ¿Por qué? Porque es lo que yo he vivido y como era frecuente ese estímulo en casa, mi cerebro creó este camino neuronal chiquitito, más corto, entre el estímulo y la sensación, que en este caso es tener calma. Al inicio quizás un niño que ve y que ya es consciente y que ve estas peleas, se altera y siente miedo, pero después ve que todo está bien entre ellos. Sí, entonces siente siempre este miedito, pero en el fondo después dice todo va a estar bien. Y entonces se calma, porque evidentemente después todo estaba bien. Vi a una persona que creció viendo a sus papás pelear, ajá, pero que luego de pelear tenían intimidad. Ajá. Era su forma de reconciliarse, de que todo estaba bien, que nada había pasado. Y esta persona lo empezó a tomar como una rutina en su relación. Y yo creo que había algo en ella que no lo aceptaba, obviamente, pero que decía, a veces hasta quiero provocar una pelea porque la reconciliación está muy deliciosa. Ya muy sabrosa. No, así lo pensaba. No, así lo pensaba. Muy deliciosa. O sea, no sé si deliciosa, sabrosa, pero le gustaba la sensación. La sensación de reconciliarnos, de tener relaciones íntimas. Justo después de un enojo, ella decía, esto a mí me encanta, me prende y lo quiero más. ¿Qué genera uno cuando uno tiene un orgasmo? Dopamina. Dopamina. Y entonces la dopamina es lo que nos hace adictos. Y ella estaba buscando dopamina. Claro. Y cada vez el lío más grande para generar más dopamina en la reconciliación. Imagínate. Pero eso es algo que ella ve
Normal. Ese es un patrón. Ajá, lo vio normal, es súper dañino, pero ella no se quedaba con las peleas, los gritos, la tirada de cosas, ofensas. Ella se quedaba con, pero la reconciliación estuvo perfecta. Exacto. Ese tipo de patrones, ¿verdad? Ahorita estamos dando ejemplos, pero tal vez tú tendrás otros ejemplos que has visto en clínica, Sí. con tus pacientes, que creas que puedan ser muy comunes en la sociedad. Por supuesto. Por ejemplo, la violencia física. Ajá. Es que tú dices, ¿cómo voy a decir yo que está bien que alguien me pegue? Pues sí, hay personas que siguen este patrón de que es normal que un hombre le pegue a una mujer. Es normal. Hasta se lo buscó. Las humillaciones. Y fíjate, las humillaciones a veces a un nivel en pareja me refiero, a un nivel social que pareciera algo sutil, pero que es violencia psicológica. La violencia psicológica está normalizada y tenemos muchos patrones de violencia psicológica. Usar el sarcasmo, Sí. eso está normalizado. Sí. Hay familias que tienen patrones muy fuertes de sarcasmo. No es que nosotros así nos hablamos, sí, pero es que hace daño. Hace daño. Hace mucho daño. Pero como la violencia psicológica no se ve, Exacto. no estoy con el moretón, la gente la hace de menos. Exactamente. Fíjate, las cosas sencillas como consumir alcohol para todo, eso es un patrón negativo. Yo he ido a bautizos en donde hay licor. Y que no tiene nada que ver con la celebración. Y está bien, yo no juzgo, simplemente es un patrón negativo que de donde lo vemos lo aprendimos en casa. El consumo de alcohol es un patrón. En Guatemala de verdad consumimos muchísimo alcohol. Si pierde el equipo, alcohol. Si gana el equipo, alcohol. Ese es un patrón negativo. Entonces existen todo aquello que normalizamos. A ver, ejemplo, alguien me decía ayer, Carlita, es que me da mucho miedo tomar medicamento porque tiene una depresión, ya tiene un episodio depresivo mayor y yo le referí a que fuera con Byron o con Mónica para que se ayudaran. Con los psiquiatras. Con los psiquiatras con los que yo trabajo, que de verdad confío muchísimo en ellos y yo de verdad amo trabajar con ellos. Intentamos hacerlo sin medicamento, pero yo le hablé desde un principio de lo difícil que iba a ser eso. Entonces ahora me dice, Carlita, tengo miedo. Tengo mucho miedo de tomar medicamentos. Pero no le da miedo consumir alcohol. Y el alcohol es mucho más dañino que si tomas un medicamento que está regulado por un médico y que él te lo va a supervisar y que además es un medicamento muy bondadoso. Que ayuda a tu cerebro. Lo ayuda, no lo deprime más. Exacto. Entonces, ves qué normal, ves cómo lo normalizamos. Fumar es un patrón que normalizamos. En relaciones de pareja hay muchísimas cosas como tener relaciones sexuales después de una pelea. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces inconscientemente las personas buscan caos y cada vez un caos más grande para que la recompensa, para que la dopamina después sea mayor. Ese es un patrón negativo que normalizamos. Y no está bien. ¿Por qué? Porque lo dice Sue Johnson en su libro Abrázame Fuerte. Hay sexo de reconciliación que no sana a las parejas, que solamente les hace esconder lo que realmente está pasando debajo de una alfombra, pero recuerden que la basura, aunque la cubramos encima de un jardín, en algún momento va a apestar y va a salir. A hablar, sí. ¿Verdad? Entonces hay muchísimos patrones. Antes de grabar estábamos hablando de los patrones que en Guatemala se da mucho, donde la mamá le dice a la hija, tenés que aguantar. Exacto. Tenés que aguantar. El divorcio no es una opción. Aguantás y aguantás. Entonces viene de todo tipo de violencia en la relación porque está siguiendo el patrón de la mamá de ella aguantó y miren, ahí lleva 60 años de matrimonio. Sí, pero ¿a qué precio, verdad? Y la hija, si te ve siguiendo ese patrón, va a copiar ese patrón. Por supuesto. Y esto de, sí les recomendamos, ya lo habíamos hablado en un episodio de la segunda temporada, o no sé si lo hablamos. Sí, yo creo que sí había leído yo ahí el libro. Sí les recomendamos leer Romper el Círculo. Sí les recomendamos ver la película por el tema, ¿verdad? Por el tema de cómo llegamos al punto de yo no quiero esto para mí, ya no lo quiero, y menos para mis hijos. Exacto. Porque si lo ven, su cerebro va a decir, es lo normal, es lo cómodo, lo sigo haciendo. Exacto. Qué difícil reconfigurar tu cerebro. Por supuesto. ¿Y cómo logras hacerlo? Siempre, por supuesto, recalcamos buscar ayuda,
buscar terapia. Queridamente no sustituye una terapia, sí nos da herramientas y por eso Carlita está acá para dejarnos herramientas mientras logramos ir a terapia. Pero ¿cómo empezamos a hacer esa reconfiguración cerebral? Porque es que nuestro cerebro ya está cómodo. Así es. Por ejemplo, yo muchas veces vi que se solucionaban problemas gritando. Ajá, sí. Entonces yo dije, bueno, levantando la voz, voy a solucionar este problema. Y me hago escuchar. Ajá, y ¿verdad? solo así me van a escuchar. Entonces lo iba copiando. Ahora yo ya entiendo que no, nada se va a solucionar con un grito. Tenés que hablar. Exacto. Pero yo tuve que romper con ese patrón yendo a terapia, trabajando en mí, pero desde ahorita, solo reconociéndolo, cómo empezamos a reconfigurar el cerebro que se siente tan cómodo en eso dañino. Exactamente. Y ese es uno de los problemas más grandes cuando queremos hacer cuando queremos romper con estos patrones, porque el cerebro crea algo que se llama resistencia al cambio. Voy a poner un ejemplo, no de un patrón, sino de una conducta para que sea más fácil ver cómo nuestro cerebro se programa y después podamos entender mejor cómo lo reprogramamos. Entonces, yo veo que mi pareja deja tirada la toalla en el piso y a mí me incomoda. Pero yo llevo un mes de relación con mi pareja. Entonces, ay, mi lindo, voy a colgarle huele a él. La cuelgo. Llevo 2 meses, 3 meses y ay, mi bebé, la dejo tirada, mi osito de peluche, la voy a colgar. Cuando ya llevo 1 año, porque a mí me molesta la toalla, si no, no la recogiera, la dejara ahí tirada. Yo ya estoy un poco como la chingada con esa persona porque ya le he dicho 1000 veces que recoja la toalla y que la ponga en su lugar porque me molesta. Ajá. Y no lo hace. Entonces el cerebro empieza a asociar el estímulo, que en este caso es la toalla tirada en el piso, con mi reacción emocional, que en este caso es enojo. Cada vez que ves la toalla te enojas. Ok, entonces ya no vamos a hacer todo este proceso a través del neurocórtex, sino nos vamos a ir directo al sistema límbico y cada vez que veas una toalla te vas a enojar. Cada vez que veas esa toalla tirada en el piso te vas a enojar y vas a gritar. ¿Por qué? Eso es lo que haces todo el tiempo. Nuestro cerebro hace como el prorrateo de la respuesta. Ya para qué analizar qué habrá pasado, porque se le olvidó, tal vez hoy tenía una reunión más temprano, se tuvo que... ¿Ya para qué? Ya no. Ya no analizo, ya no doy opción a pensar nada, mejor me enojo. Me enojo porque está diseñado para ahorrar energía. Entonces, ¿cómo quito yo esa respuesta automática que generó mi cerebro? Volvemos a, por ejemplo, la pareja que ejerce violencia psicológica. ¿Cómo le hago para salir de esto, de esta, ¿verdad? De quedarme aquí o de buscar solamente parejas que de alguna forma ejercen violencia psicológica en mí? Si mi cerebro está acomodado a esto, lo busca, dice como, sí, ¿verdad? Aquí se siente rico, esto es familiar, aquí me quiero quedar. Entonces, lo que hay que hacer es poner un paso más. Yo ya sé que cada vez que la toalla está ahí, yo tengo un problema con mi esposo. Yo le grito, yo me enojo, yo le digo de cosas y quedo mal, creo una pelea y quedamos mal los dos. Y ya no quiero que eso pase. Pero no puedo controlar lo que él haga. Yo no puedo controlarlo a él y agarrarlo de la oreja para que recoja la pinche toalla del piso y la ponga en el colgador a donde pertenece. Sí. Entonces tengo que hacer algo yo. Sí. Dicen por ahí que cuando algo te molesta, si te molesta a ti, ve y resuélvelo, porque ¿por qué vas a poner a la otra persona a la que no le molesta resolverlo? Entonces, dicen sí. Entonces, lo que hay que hacer es meter un paso extra. Cada vez que yo veo la toalla, me obligo a decirme a mí misma, Carla, esto te molesta a ti, no le molesta a tu pareja, agarra la toallita y cuélgala porque te va a llevar 5 segundos y después, si no lo haces así, te vas a enojar y te va a llevar todo el día perdido por el enojo que estás sintiendo. Le metí un paso extra. Entonces ahí voy a generar una emoción, quizás al inicio, pues no de alegría y felicidad, pero sí de paz. Y poco a poco voy a ir revirtiéndolo. Ahora hablemos de los patrones. Muy bien. ¿Cómo hago yo para identificar
que este es un patrón que estoy metida, ¿verdad? Que estoy en un círculo. En un círculo con un patrón que me hace daño. Primero necesito observarme, identificar ese patrón. ¿Y cómo lo hago? A través de la autoobservación. Si yo sé que siempre estoy constantemente envolviéndome en relaciones donde hay personas que después me humillan, me gritan y ya lo reconocí, ya vi que existe este patrón, entonces tengo que identificar qué me atrae de qué me atrae de esas personas en primero. Porque fíjate, la gente a veces no me cree. Yo tengo un pacientito con el que estoy tratando de romper con un patrón de relaciones, fíjate, relaciones de pareja. Ajá. Este pacientito, sus últimas 5 relaciones han sido con mujeres que tienen rasgos de personalidad borderline. ¿Eso qué significa? Que es un trastorno de la personalidad específico en el que hay mucho miedo al abandono. No puedo decir yo que tienen el diagnóstico tal cual, porque no las conozco, pero de las reacciones que yo veo y de las cosas que él me cuenta, de lo que le decían, porque llevamos mucho tiempo con este paciente a hacer terapia, tienen estos rasgos de miedo, mucho miedo al abandono, de gritos, de tirar cosas, de algunos rasgos. Pero hicimos el ejercicio de poner en una tablita, a las 5 personas y qué cosas coincidían. Y me dijo, no van a coincidir ninguna, Carla, porque es que son totalmente distintas. Una es rubia y otra es morena, otra es... Bueno, pero vamos a hacer el ejercicio igual. 18 características de carácter tenían en común. Y me decía, Carla, pero es que yo no voy a buscarlas así. Es más, cada vez que salgo de una relación, así lo que quiero es encontrar a alguien distinto. Entonces le digo, te vas de una canchita a una morenita. Es que está en el inconsciente. Está en el inconsciente ese patrón. Donde el cerebro ve oportunidad de ahorrar energía, ahí me quedo. Entonces va y observa a la persona y observa cosas que nosotros a nivel consciente no observamos. Y entonces dice, de aquí soy. Entonces, ¿qué pasa cuando lo queremos cambiar? Otra vez vamos a regresar al ejemplo de la toalla. El cerebro te va a decir, no lo hagas. Porque aquí vamos a volver a gastar energía que no queremos gastar porque estamos diseñados para ahorrar energía. Entonces, ¿para qué lo hacemos? No, reaccionemos igual, enojémonos. Ajá. Entonces, ahí vas a tener que lidiar. Cuando quieres romper un patrón, tienes que lidiar con algo muy fuerte, que es la resistencia al cambio. Esto de elegir la misma pareja inconscientemente es más común de lo que uno se puede imaginar. Claro. Carlita lo ha de tener hasta un listado de cuántas personas llegan diciendo, es que siempre caigo con este tipo de personas. Hacer ese ejercicio de dibujemos a cada uno y pongamos sus personalidades. ¡Qué choqueante! Por supuesto. ¡Qué choqueante! Darte cuenta que inconscientemente te ha estado atrayendo algo que te daña. Así es. O sea, cómo hasta el mismo libro, Romper el Círculo, dice qué fuerte que a quien más amas y quien más te ama, más daño te hace. Así es. Quien más te ama, más daño te hace. No tiene lógica, ¿verdad? Pero es porque todo lo de los patrones no lo estamos eligiendo. Exacto. Se está dando de forma inconsciente, de forma automática, porque el cerebro quiere ahorrar energía. Exactamente. Entonces, fíjate, además de eso, después con este pacientito hicimos el otro ejercicio. ¿Cuál es tu patrón? ¿Por qué ese patrón? ¿De dónde surge? Ajá. A veces surge por una primera relación. Cuando hay una primera relación con una persona así, de ahí puede surgir, pero generalmente viene de algo más profundo. Entonces nos pusimos a analizar, empezamos a intentar trabajar un poquito en su infancia y nos dimos cuenta de que su mamá, si bien es cierto, ahora es una persona distinta, en su momento, en su infancia, en su adolescencia, era una persona con muchos rasgos border. El trastorno de la personalidad borderline va menguando con el tiempo. Las personas van como
sus síntomas iniciales, que son este enojo, este miedo, son reactivos, van menguando con el tiempo. Entonces, él no imaginaba que fuera su mamá porque su mamá es una persona distinta ahora de la que fue. Además de que su mami también empezó a leer libros, empezó a hacer cosas y entonces él no lo asociaba. Pero cuando nos fuimos a su infancia nos dimos cuenta de que él había crecido con una mamá con rasgos borderline. Entonces, ese es el tipo de mujer con la que él se siente cómodo. Y entonces fíjate hasta dónde va esto, porque después me decía Carla, estoy saliendo con una persona que es tranquila, es madura, es una niña que está trabajando muy fuerte, está sacando su segunda maestría, pero me aburre. Me da pereza, qué hueva salir con ella, porque no hay chispa. Y que sí lo que quería era el caos, que su cerebro lo tomó común. Exacto. Normal. Entonces se siente extraño el cerebro en una situación que no es familiar. Entonces, ¿qué hago? Me alejo y busco todo aquello que me es familiar. Entonces, paso 1, identifica si tienes un patrón. Si estás escuchando este episodio, si estás viendo este episodio, esta es la señal que necesitabas. Para empezar a identificar esos patrones. Estamos hablando aquí de romper el círculo en parejas, porque ojo con esto, también existen, ¿verdad? Mujeres o amigas, existen familiares con las que puedes tener un círculo que hay que romper. No, es que estás dando ejemplos como los más comunes, exacto, ¿verdad? Los que más se copian, se siguen. Pero esto que Carlita ha estado diciendo todo el tiempo, uno rápido lo puede analizar con todas las relaciones. Y uno dice, he estado siguiendo un patrón dañino, ¿verdad? Esto no me hace bien, pero mi inconsciente lo sigue eligiendo, lo sigue buscando. Entonces, hacemos la identificación, nos autoobservamos y decimos qué cosas tienen en común las últimas personas con las que he salido, ¿por qué no me funciona con ninguno? Porque inicio con mucha alegría y con mucha ilusión, pero de repente, ¡pum!, se me cae. Porque hay algo en el fondo de ti que siempre digo esto, siempre hay una luz, siempre hay algo que te dice, vete, vete. Hay que darle volumen a esa voz, hay que darle volumen, hay que darle volumen. ¿Cómo? Observando. Si nos hace daño, si esa persona, yo de verdad paso 10% de mi vida junto a esa persona bien, pero 90% no, escucha esa voz interior que te está diciendo hay algo que no está bien. Si después de ir a una fiesta al otro día te sientes hecha lata con una culpa horrible, con una resaca espantosa porque te pasaste de tragos, escucha esa voz que te dice que no está bien. No lo justifiques diciendo, no, pero es que me fui de fiesta, es una vez de vez en cuando. No controlaste el alcohol que estabas consumiendo y se fue a la fregada la noche. Si de repente estás con un grupo de amigas y saliendo de ese grupo de amigas te sientes mal, te sientes triste, te sientes incómoda, no te gustan los temas o no te gusta cómo te tratan, escucha esa voz que te dice ahí no es, sal de ahí, por más familiar que sean, por más que las conozca desde la primaria, por más que son mis amigas de toda la vida, si no te sientes cómoda, si hay algo ahí que te dice que no, dale volumen, identifica esos patrones porque ese es el primer paso para poder salir de ellos y romper ese círculo. Es real que siempre está la vocecita. Siempre está. Lo que pasa es que nos enseñaron a callarla. Sí, la anulamos. O sea, siento que desde casa te enseñan a, esa vocecita no, se hace lo que te estamos diciendo, se hace lo que te mostramos que había que hacer. Entonces la vocecita desde niños la hemos venido callando, claro. Y qué difícil ahorita de adultos, con ya tan malas costumbres, empezar a darle voz. Pero siempre sabemos cuando algo no está bien. Sí. Siempre lo sabemos. Subámosle volumen. Exactamente. Y fíjate, a veces hay patrones familiares jodidos. Por ejemplo, el gritar para todo. Sí. A mí me pasaba mucho con mi mamá. Mi mamá es una persona que tiene un carácter fuerte. Le ha tocado duro en la vida y ha tenido que ser valiente
y enfrentar muchas situaciones que no debió enfrentar. Entonces mi mamá es de las que tú le dices, hola mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué crees? Llevaba mi hermanita y le decía, mami, ¿me das permiso para ir al parque? No. Y yo, ¿pero por qué no? O sea, no te ha dicho con quién, no te ha dicho, o sea, ¿por qué no? Esa es mi mamá. Ella ha mejorado mucho, ha cambiado. Yo le he dicho mucho acerca de mami, ¿no? ¿Verdad? Porque está acostumbrada. No está acostumbrada a la ternura, no está acostumbrada al amor, está acostumbrada al palo. Y entonces eso es lo que ella puede dar. Duro todo. Y entonces yo me vi una vez gritándole hacia mis hijos. Y yo siempre dije, fíjate, racionalmente decía, yo nunca voy a ser como mi mamá que me gritaba por todo, porque mi mamá me gritaba por todo, por nada, por lo que había pasado, por lo que no iba a pasar, pero por si las moscas. Y yo siempre dije, yo no voy a ser esa persona, hasta que un día me vi, ¡que vengan a comer! Les dije. Ay. Me asusté. Porque ahí estaba el patrón de mi mamá, Sí. y por más que yo conscientemente quería eliminarlo de mi vida para siempre, pues me di cuenta de lo fuerte que es nuestro cerebro, de lo que se aferra nuestro cerebro a los patrones. Y había cosas que yo ya había logrado. Por ejemplo, mi mamá no es cariñosa, y yo siempre dije, si yo tengo hijos, que siempre fue algo que añoré, tener hijos. Entonces yo decía, voy a ser la más cariñosa. Yo soy naturalmente cariñosa. Soy súper física, además. Y lo soy con mis hijos. Pero los gritos ahí estaban. Entonces tenemos que observar qué es, esa es otra recomendación si quieres empezar a romper patrones. ¿Qué de tu infancia recuerdas que te lastime? ¿Qué hay en tu infancia que tú recuerdas que te daba miedo? Si tu relación con tus papás era una relación complicada y cuando te ibas a dormir en algún momento sentías miedo, aunque después los veías bien, eso es algo que tienes que ponerle atención porque no siempre, pero casi siempre copiamos esos patrones. Uy, qué fuerte eso que acabas de decir. Demasiado fuerte. Recordar ahorita que de niña me daba miedo y todo tenía que ver con temas de alcohol. Ajá. Y hace un año y algo yo empecé a anestesiarme grueso con alcohol. Grueso. Y lo empecé a hasta ver como normal, ¿verdad? Si de repente yo veía que en la casa pasaba algo que tenía que ver con temas de alcohol, aunque me daba miedo, o sea, yo ahorita de adulta lo empecé a hacer porque vi a mi papá que lo hacía sin ningún problema. Y Piensa en dije, David. "Uah". Piensa en David, cariño. Pienso en David, ¿en qué sentido? ¿Qué pensaba él? Tu papá y tu pareja. David, todo lo contrario, ahorita. Ajá. Al inicio, él tenía temas con exceso de alcohol. Ahí pude haber inconscientemente Claro. buscado algo parecido a mi papá. Porque ojo con esto, no, David no es alcohólico. No. Es una linda persona, no es una mala persona. Entonces, fíjate, conscientemente elegimos lo contrario. Él es dulce, es amoroso, me cuida, me ama. Pero ahí estaba el tema del alcohol. Sí, sí. Fue un problema, lo contaste en otro capítulo. Fue un problema. Fue sí. un problema. Sí. ¿De dónde? De lo que yo veía, ¿verdad? O sea, De lo que normalizaste. de lo que normalicé al inicio, cuando empecé a salir con David y él tenía todavía temas de exceso de alcohol, yo dije, creo que no hay problema al inicio. Creo que no hay problema. Después ya empecé yo, no, pero si esto era lo que me hacía esconderme en el cuarto, si esto de niña era la que mejor me hago la dormida, no Claro. quiero enterarme nada que tal vez mi papá vino mal. Eso sí, quiero decir algo, mi papá superó esto, ¿verdad? Y yo no es que esté hablando mal de él, simplemente es su pasado. Sé que lo superó y me imagino que sigue viviendo sano. Y me que imagino. todos tenemos un pasado. Ajá, y que ¿verdad? todos tenemos un pasado. Pero hace un año y algo, yo empecé a tener esas mismas actitudes. Y si ahorita me recuerdo a la Pamelita pequeñita, yo diría, wow, qué forma tan inconsciente de hacer lo que te daba tanto miedo y tú solita ahorita te estás dañando Claro. mucho. ¿Y por qué lo sentías cómodo? Porque era familiar. Porque sí. Porque pues el alcohol es alcohol nada más.
Entonces, ¿ves lo fuerte que pueden ser? Qué fuerte eso de ponerte a pensar qué de niña te daba miedo y que ahorita puede que lo estés haciendo. ¿Y qué te hizo daño? ¿Qué te hacía daño de tu relación, de la relación de tus padres, de la relación de tus padres contigo, de la relación de tu familia cerca? ¿Qué había ahí que te incomodaba, pero que después normalizaste? ¿Verdad? Hay familias en las que hay normalizadas muchas cosas dañinas, como, por ejemplo, tengo una pacientita que me dice, le digo, ¿qué almorzaste hoy? Y me dice, ay, almorcé tal cosa y una Coca-Cola. Entonces y le digo yo, ajá, ¿y no, en tu casa qué tomaban? ¿Coca-Cola? Y me dice, ¿tú con qué almuerzas? Y yo, con agua pura. ¿Con agua pura? ¿En tu casa no toman? Y yo, no, pues tomamos agua pura. O sea, de vez en cuando sí, pues sí tomamos soda, pero tomamos agua pura en el almuerzo. ¡Qué extraño! Mis hijos toman agua pura en el almuerzo. Pues, o sea, lo que es normal para una persona puede ser totalmente fuera de lo común para la otra, ¿verdad? Y ser como un shock. Yo ahorita entiendo muchas veces por qué mi mamá me decía, es que sos igual a tu papá. Sos igual a tu papá. Aunque mi papá y nosotros, sus hijos, pues tomamos caminos diferentes, yo sí reconozco muchas cosas de él en mí, Claro. que las he venido trabajando en terapia. Claro. Y muchas veces tiene que ver con la forma de no lidiar con un problema. O sea, yo recuerdo que de repente había peleas donde en el carro mi papá se enojaba con mi mamá. Y la primera respuesta era, bájense del carro, bájense. Y mi mamá y yo nos bajábamos del carro. Y años después lo hice con David. Íbamos en el carro, pasaba algo que no me gustaba y mi respuesta era, aquí te bajas. Yo me paso al piloto y tú te bajas. Y lo dejaba tirado. Y era algo que como yo vi tantas veces, lo vi normal. Claro. Lo vi normal. Y yo sé, insisto, no es que yo quiera hablar mal de mi papá, es que simplemente sé que él cambió, sé que él siguió con su vida, pero yo ahorita tengo que reconocer que esas cosas que vi las he tenido que trabajar en terapia. Claro. Una vez tú me dijiste, de alguna forma tu cerebro se volvió tan familiarizado con el caos que ahorita que no hay, tú estás viendo cómo hacerlo. Sí. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Qué? Y es cierto, cuando había tranquilidad, yo, ¿ahora qué problema me invento? Claro. ¿Ahora qué? Porque qué raro no estar peleando, Claro. qué raro no estar gritando, qué raro no estar echándole la culpa a alguien, qué raro. Claro. Y fue por lo que vi. Por supuesto. Y yo entiendo que el tema del alcohol en mi papá lo llevó a tener esas actitudes. Claro. Y por eso mi mamá siempre tenía miedo con que yo tuviera una cerveza enfrente. Por supuesto. Siempre. Tengo miedo que sigas ese el patrón de consumo de alcohol. Y yo, ay, mi mamá está exagerada, ay, mi mamá. Ahora lo entiendo. Claro. Es que el cerebro se automatiza solito. Y ves cómo hay personas, por esa razón, por la resistencia al cambio, que abandonan un proceso terapéutico. Porque cuando tú empiezas a trabajar con un paciente, obviamente es un trabajo. La terapia no es llegar a hablar y que me escuchen. Es llegar y empezar a seguir algunas estrategias que van a ir en contra de tu cerebro, porque tu cerebro te va a decir, no, por favor, ya sabemos hacer esto. Cada vez que la toalla está ahí, peleas, no le metas más, qué aburrido. No. Y entonces hay personas que me dicen, Carla, hice esto de decir, no, la toalla, y resulté cansadísima al final del día, porque estuve peleando con mi cerebro. Claro, estás gastando más energía y tu cerebro te está diciendo, no, por favor. Pero después de eso es que viene la calma y la paz. Porque eso que tú dices pasa muchísimo. Sí. ¿Dónde está mi caos? Sí. Ay, no lo encuentro. Lo hago. Hagámoslo. Entonces, cuando tú estás intentando salir de ese patrón y estar tranquila y estar en paz, tu cerebro va a decir, no, aquí hay algo que está mal. Y la sensación, fíjate, contrario a lo que debería ocurrir, porque deberíamos de sentir esa sensación cuando algo está mal. Ajá. Pero no, cuando algo está bien, cuando hay paz, nos sentimos con esa sensación de no, aquí hay algo que no está bien, y entonces creamos inconscientemente. Entonces no solamente estamos peleando con la resistencia al cambio, sino con todo lo inconsciente, con todo el contenido inconsciente de muchos patrones que están ahí, pero que
no lo vemos? Esto, primero, jamás busquemos echarle la culpa a nuestros papás por lo que hoy estemos trabajando en terapia, ¿verdad? No es el propósito nunca de regresar a ver cositas de tu niñez y decir que pude haber copiado y sigo haciendo inconscientemente. Yo a mis papás los amo y siempre los voy a amar, sea cual sea la situación que específicamente haya pasado con mi papá, pero entiendo que hicieron los dos lo que podían. ¿Qué toca como adultas ahora, como adultos ahora? Darle atención a eso que inconscientemente hacemos y que sabemos que nos estamos haciendo daño. Por supuesto. Rompamos el círculo. Qué difícil. Va a llevar tiempo. Primero, qué difícil reconocerlo. Te va a atacar la vergüenza, sí, la culpa, todo esto. Qué difícil, pero toca dar el paso de la vergüenza y la culpa. Y después nos merecemos una vida más tranquila, una vida sana. De por sí la vida es difícil. En todas partes hay cosas tan difíciles. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos la estamos complicando más al no romper el círculo. Claro. Y ojo con esto. A ver, no es que ya yo hoy me dé cuenta de que la dinámica con mi esposo, con mi pareja es de una forma, ya, me voy, lo dejo. No. A ver, porque hay un patrón también en él. Él quizás ha normalizado el tono de voz, cómo le hablaban, ¿verdad? Las cosas que dice, cómo se debe tratar a una mujer. Entonces, el identificar estos patrones nos va a permitir hacer algo al respecto, ir a terapia. Si el patrón es un patrón muy dañino que te está de verdad haciendo mucho daño, ve a terapia. Si te has dado cuenta de que tus últimas relaciones han sido iguales y de repente escuchaste este episodio y dices, quiero hacer este análisis, busca ayuda. Busca libros. El libro Rompiendo el Círculo es muy bueno. Sí. Pero hay otro tipo de libros, hay muchos libros. Walter Rizzo escribe mucho acerca de esto, es decir, hay mucha bibliografía que puedes emplear. Escucha podcast, infórmate, y si es algo en pareja, primero, obviamente, si no está en peligro tu vida y tu integridad, pues también platícalo con tu pareja y traten de buscar juntos ayuda, porque a veces cuando estamos en este dolor de es que me está haciendo esto, yo me lo estoy permitiendo, se nos olvida que también esa persona tiene sus propios problemas, su propio bagaje y sus propios patrones. Es que imagínate dos personas conviviendo y cada una con un tipo de patrón o cada una con patrones que no pueden romper. Exacto. O que ni están conscientes. Entonces, exacto. Sí, no se trata de decir, hoy me voy de la casa. De la relación, ¿verdad? No. Y empieza con patrones pequeños. Empieza con patrones pequeñitos como pierdo el control cuando estoy consumiendo alcohol o de repente, no sé, estoy haciendo ejercicio de más, ¿verdad? Como y de repente quiero hacer 3 horas de ejercicio. Es un patrón negativo. Estoy compensando. Empieza con patrones como postergo las cosas que tengo que hacer y las dejo hasta de último. Empieza con esos patrones cognitivos pequeños para luego ir cada vez a patrones más grandes, porque no podemos. Yo aún a la fecha tengo patrones. Sigo teniendo patrones en los que sigo trabajando. No vamos a poder de la noche a la mañana cambiarlos todos, pero si empezamos con eso pequeño, vamos además a darle a nuestro cerebro la oportunidad de estar ejercitándose. Utilicemos, para todo hay solución, dicen por ahí. Nuestro cerebro crea patrones, pero también existe algo que se llama neuroplasticidad, que es lo que nos permite cambiar esos patrones. Nuestro cerebro es modelable. Entonces, si empezamos con lo pequeño, luego poco a poco vamos a ir. ¿Y cómo lo hacemos? Metámosle en medio un paso más. A esos patrones cognitivos, como me enojo después de la toalla, metámosle algo más de, no, voy a recoger la toalla porque a mí es a la que me molesta y me lleva 3 segundos. Y cuando ya no reaccionemos desde el enojo, con ese estímulo pasemos a otro patrón. Y poco a poco vayamos trabajando desde lo más pequeño hasta lo más grande para ir de alguna forma implementando más patrones saludables y tener la vida feliz y plena que todos queremos tener. Y el propósito de este episodio es vernos qué tipo de patrones
estamos siguiendo. No de llegar hoy, mira, tú has estado siguiendo el patrón de tu mamá y tu papá. No se trata de eso, este episodio, ¿verdad? Se trata que ustedes hoy analicen, piensen y que primero Dios podamos trabajar todos en romper el círculo. Rompamos con todo lo que nos está quitando la oportunidad de disfrutar la vida, de tener relaciones sanas, de disfrutar a los hijos, a la familia. Todos podemos llegar a romper el círculo para poder vivir mucho mejor. Gracias, mi Carlita, por este episodio. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Recuerden compartir el contenido, darle like, comentar, calificarnos en Spotify. Eso nos ayuda bastante. Hasta el próximo jueves en otro episodio de Queridamente. Adiós.